El tema de esta sesión es identificar cuál es la función del abogado, ¿correcto? Hola Evelia, muy buenos días. Qué bueno que se conectó. Pensé que iba a estar solita. No, No aquí estamos, profesora. Bueno, porque la verdad es que no me gusta hablar sola, pero bueno, qué bueno. El tema de hoy es la función del abogado. Ya hemos visto las particularidades con respecto a la definición. Vimos Vimos todo lo dicho por algunos autores. Vamos a ver esta parte que es ciencia y ética. Si bien es cierto, les coloqué un material en esta tercera semana, ¿cierto? Pero ahora la dinámica es distinta. La dinámica es que ustedes construyan su propio cuestionario, ¿correcto? Construyan su propio cuestionario. Ahora, ciencia y ética. Todos los autores se hallan conformes en la elevada misión de la abogacía y en las altas calidades culturales y principalmente morales que deben adornar a los abogados. Esta frase ya la hemos repetido en sesión pasada. Dad a un hombre todas las dotes del espíritu. Dadle todas las del carácter. Haced que todo lo haya visto, que todo lo haya aprendido y retenido. Que haya trabajado durante 30 años de vida. Que sea en conjunto un literato, un crítico, un moralista que tenga la experiencia de un viejo y la inefable memoria de un niño. Y tal vez con esto forméis un abogado completo. A ver, cuéntame, estas características, todas esas características, la verdad, son muchas, ¿cierto? Sí. Fíjate todo lo que debemos de ser nosotros o nosotras. Todas las dotes del espíritu, estoy de acuerdo. Tenemos que tener carácter, sí. Que todo lo haya aprendido, lo haya retenido, que haya trabajado durante 30 años. Esa es una de las más características fundamentales, tener la experiencia que el tiempo nos da. Y la única manera es leer, 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 además de empezar a realizar nuestros pininos. Esas palabras que Ciurati consigna en su arte forense expresan, siquiera sea hiperbólicamente, la calidad de condiciones. Ay, ¿quién se conectó? Ay, América, qué bueno. Requeridas a quienes dedican su vida al noble y áspero ejercicio de pedir justicia. Según la conocida frase de Ángel Osorio. Y vimos así de esta manera algunos autores como por ejemplo Radbruch, como por ejemplo Parry, como por ejemplo Piedmont, Poincaré, como por ejemplo Maurice Hamburger, como por ejemplo, ¿quién más? Jiménez de Azúa, que rechaza toda oposición técnica y ética. Pero antes vamos a ver este punto, vamos a escuchar este punto. Yo no sé si tú tengas por casualidad el material, América. Profesora, pero el material que aparece en la tercera semana es la de antecedentes históricos, ¿sí está bien? Sí, de hecho ese es otro material. Ahorita les voy a pasar por WhatsApp para que ustedes también lo tengan y lo vayan siguiendo puntual, Ah, ok. ¿correcto? Sí.
A ver, revisen si este ya lo tienen, todavía no. Ese todavía no lo teníamos. Ok, vamos con esto. Son 3 hojitas. Vamos con una cuarta para poder terminar con la primera. Hasta llegar al siguiente título, ¿va? Sí. Ok. En ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve. Para los cuidadores de su dignidad y apenas añade nada a los deberes de una conciencia un poco delicada que traza de sí misma. ¿Esa lo tienen? ¿No lo tienen? Sí, ¿verdad? Sí lo tienen. A ver, vamos a ver. No, maestra. Esta va a ser la primera, antes que las 3 que lo que me mandé, esta va a ser la primera, ¿va? Sí. Ahí está. Si ustedes hilan la última hoja con esta, ¿sale? Ujú. En ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los cuidadores de su dignidad y apenas añade nada a los deberes de una conciencia un poco delicada, se traza a sí misma. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende más de sí mismo. Es el hombre libre en toda la extensión de la palabra. Solo pesan sobre él servidumbres voluntarias. Ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual. A nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos. No tiene de tejas abajo otro señor que el derecho. De ahí que el abogado, un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, por favor? Yo. Adelante. En esta misma idea de la libertad del abogado se encuentra en la obra de Maurice Hamburger, Hamburger. donde se recoge la frase del batonier Fourcade en el Ajá. sentido de que si la orden ha tenido una pasión, esta ha sido la de la libertad dentro del respeto recíproco a las tendencias y a las convicciones más opuestas, añadiendo por cuenta propia que la variedad de los sentimientos y la libertad de las conciencias no son menos indispensables a la permanencia del foro, a su carácter y a su gloria, que la diversidad de los talentos y de las formas de oratoria. La formación cultural, por más amplia que sea, no se ve bien la palabra, Ok, basta la sí, no actuación del basta. abogado. No basta La, la actuación del abogado, efectivamente. la pericia en el derecho puede constituir su herramienta de trabajo, pero al lado de ella y según muchos autores, por encima de ellos están la honradez,
la rectitud de conciencia, los dotes de justicia, de comprensión y de sacrificio, y también de valores. Ok, para afrontar la lucha y la serenidad, para desdeñar los ataques de la envidia y de la calumnia. Fíjense que esta parte que nos indica el autor de este material, que no es, fíjense, es el Tribunal Superior de Justicia, quien da todos los pormenores y todos los problemas por los que pasamos los abogados. Ya vamos más adelante a analizar cuál es la diferencia entre un abogado, un litigante, un procurador, un mandatario, un abogado patrono. En fin, hay diversas diferencias, pero el actuar de nosotros es con apego a ciertas características, como por ejemplo esta que nos está indicando el Tribunal Superior de Justicia, que la formación cultural, por más amplia que sea, no basta a la de la actuación del abogado. Y también aquí hay que poner mucho ojo en esto, mucha atención, porque manifiesta que la pericia en derecho, puede constituir su herramienta de trabajo, pero al lado de ella, y según muchos autores, por encima de ella, deben de estar ciertas características que parecen de veras inverosímiles en cuanto a darlas a conocer, pero sí, por ejemplo, la honradez, la rectitud de conciencia, las dotes de justicia, de comprensión y de sacrificio. Y también, por supuesto, el valor para afrontar la lucha y la serenidad. ¿Qué significa la palabra? Y vamos a comenzar con palabras desconocidas. ¿Qué significa la palabra pericia? A ver, chicas, ¿qué significa la palabra pericia? Sabiduría, Sí, Habilidad para resolver un acierto. es Facilidad. correcto. Sí, es correcto, es correcto. Si no, me imagino que lo buscaron en internet, ¿cierto? Sí. Bueno, necesito por favor que esta palabra, como ya habíamos comentado, la sumen hasta el final de sus apuntes como una palabra que podemos nosotros incorporar a nuestro diccionario. Ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer, Evelia? de viajar, Perfecto, eres una experta, tienes pericia en lugares desconocidos para nosotros, porque tú me vas a poder decir, sí, ya fui, y yo te recomiendo, te sugiero esto, esto y esto y esto y esto, ¿cierto? sí. América, ¿qué es lo que más te gustaría hacer o qué es más lo que más haces? ¿Sí me escuchaste, América? Sí, ¿Qué es lo que más te gusta? pues a mí me gusta arreglarme e igual salir. Perfecto, perfecto, porque yo te puedo decir que tienes pericia para poderte maquillar, tienes experiencia, tienes esa soltura que no cualquiera lo tiene, ¿cierto? Pues sí. Claro, yo estoy intentando ponerme pestañas y todavía no lo logro. Pero Oh, bueno, es eso. Ahora, otra de las características que viene acá y que sí es cierto, por eso es que formamos el carácter. Dice, y también el valor para afrontar la lucha y la serenidad para desdeñar los ataques de la envidia y de la calumnia. ¿Qué significa la palabra desdeñar? A ver, chicas, ¿lo sabemos o nos vamos a Google?
¿O sabemos o nos vamos a Google, chicas? ¿Estos son señales? ¿Cómo? Podría ser de los gestos y señales y... No, la palabra, no, la palabra desdeñar. Desdeñar. No se preocupen, googleen ahí. Pregúntenle a Google, ¿qué es desdeñar? Puede tener diversos significados. Vamos a ver el contexto. Dice que es no considerar de importancia una cosa. Exacto, esa es la definición. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo lo aplicarían ustedes? Por ejemplo, que se ande divulgando una información que no es correcta. Y ¿Y cuál va a ser tu actuar? pues que tú sabes que no es cierto esa parte. O sea, tú con una actitud desdeñosa para con ciertos comentarios. Es decir, lo que su compañera investigó que es desdeñar. ¿Lo puedes volver a leer, Evelia? Es no considerar de importancia una cosa. Claro. Ejemplo, yo puedo llegar al salón y me pueden decir, no sé, licenciada, a mí no me hace caso o a mí no me... Cuando que sí es cierto, ¿qué tengo que hacer? Tener la serenidad para poder no tomarle importancia, porque yo sé y lo puedo demostrar, porque somos abogadas, porque un abogado o una abogada tiene que demostrar todos los hechos, ¿correcto? Entonces, serenidad para desdeñar, o podemos poner lo que su compañera encontró, serenidad para no ponerle atención a los ataques de la envidia y de la calumnia. Recuerden que cuál es, y se los he dicho siempre, cuál es desafortunadamente el arma para los viles. Un rumor es lo que mata a cualquiera, ¿cierto o no? Sí. Sí, Ejemplo, no sé, a lo mejor por ahí se levanta el rumor de que, por ejemplo, el rumor de que yo no les doy clases y que nada más hablamos de las circunstancias del clima, de lo que sea, pero que yo no doy clases. Y es un rumor que puede afectar, ¿cierto o no? Sí. Imagínense, ese rumor que puedo yo aquietarlo, puedo yo terminar con él diciendo, a ver, no, yo sí doy clases para la gente que no sabe, hay una prueba, que las clases están grabadas. ¿Lo voy a hacer? Claro que no. No me interesa. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista del abogado. Por supuesto que también tenemos envidias, también tenemos calumnias. ¿Cuál es la peor calumnia del abogado? ¿Cómo nos llaman a los abogados, desafortunadamente? Pues de muchas maneras. Bueno, a todos luego les dicen que nada más roban y no hacen las cosas o así, ¿no? Hay muchas cosas que... Pero nos adjetivizan, es decir, abogánster, ¿cierto? Y no nada más en el Sí. ámbito de la abogacía, también en el ámbito de los contadores. Ay, no, los contadores se clavan lo que tiene que pagar el contribuyente y por eso luego vienen problemas. Afortunadamente ya se tiene corresponsabilidad para los contadores. Si no hacen su trabajo de manera cabal,
tienen responsabilidad, anteriormente no lo tenían. O los médicos, por ejemplo, ¿qué se dice de los médicos? Que hay médicos buenos, hay médicos malos. Y así como el rumor te puede destruir, el rumor te puede Beneficiar, ¿no? beneficiar. Exacto, beneficiar, porque un buen abogado de boca en boca, un buen doctor de boca en boca, no es buenísimo, buenísimo, a mí me curó, buenísimo. ¿Y qué hacemos? Confiamos, tenemos fe y vamos, ¿cierto? Ok, sigamos. La cualidad esencial del abogado, y este nos lo da Bielsa, es el sentido de la justicia y, desde luego, su amor al estudio, su inteligencia, su facultad de abstracción y de generalización. Pero lo más necesario en esta profesión es inteligencia y carácter. Vamos con una palabra que todo mundo normalizamos porque supuestamente sabemos qué cosa es. ¿Qué es el carácter para ustedes, chicas? Pues podría ser como que una forma en que te identificas, ¿no? Pues, no sé, pueden decir, no, pues una persona tiene carácter muy fuerte porque es, no sé, muy, muy, ¿cómo se podría decir? Muy decisiva en sus cosas, en lo que decide. Ok. Fíjense que busquen en Google qué es el carácter, carácter de una persona. ¿Cómo podemos definirlo? Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Ok, entonces, ¿cómo podrían ustedes ¿cómo podríamos nosotros definir qué cosa es el carácter? ¿A poco una persona que tiene carácter, es decir, muy fuerte, muy apasionada o muy con mucho ímpetu para hablar, eso será carácter? ¿Qué opinan? Porque el carácter es la forma de ser de un individuo. ¿Habrá tipos de caracteres? Sí, Por ejemplo, el carácter flemático, carácter colérico, sanguíneo, apático, apasionado, sentimental, nervioso, homorfo. entonces, ¿qué quiere decir la lectura con esto? Que debemos tener carácter. ¿Qué tipo de carácter debemos tener como abogados? La inteligencia no hay ningún problema en cuanto a eso. El estudio tampoco. La facultad de abstracción. Pero lo más necesario en esta profesión es inteligencia y carácter. Ahora, añade más adelante, el atributo esencial del abogado es su moral. ¿Qué es la moral para ustedes? Vamos con otra parte importante. ¿Qué es la moral para ustedes?
A ver, vamos a ver. ¿Será lo Es la- mismo, antes de empezar con esto, ¿será lo mismo el carácter que el temperamento? Yo digo que no, porque tu carácter es algo que, bueno, que de por sí, o sea, sí eres. Y el temperamento, bueno, yo digo que es una acción que nada más te surge, no sé, en el momento, de acuerdo a la circunstancia. Ajá. El carácter comprende un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje, es cierto. El temperamento es una tendencia constitutiva del individuo. El carácter se origina en la interacción del individuo con su entorno. El temperamento tiene su origen en la herencia biológica y es innato. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en su formación? En la formación del carácter influye el medio social, ¿cierto? La formación del temperamento está determinada por factores biológicos vinculados con las funciones endocrinas y nerviosas. Ojo, el carácter empieza a desarrollarse en la infancia y se consolida en la edad adulta. El temperamento ya está desarrollado en el nacimiento y se manifiesta desde los primeros meses. ¿Qué se puede modificar, el temperamento o el carácter, chicas? Ah, ya se me fue, Belia. ¿Qué pasó? el temperamento. No, el carácter se modifica con la experiencia, a medida que la persona interactúa con el medio social. Lo que es difícil modificar es el temperamento. ¿Sale? Sí. Por eso es que necesitamos como abogados carácter, no temperamento. El carácter lo vamos forjando poco a poco. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en diversos, en diversas partes, ejemplos de temperamentos o descripciones del carácter y el temperamento. Busquen y van a ver ustedes que lo que ustedes tienen que formar es el carácter y lo que tienen que modificar, moldear, porque es difícil, es el temperamento, ¿correcto? Ahora vamos con la moral. ¿Qué es la moral? ¿Qué será la moral? Si quieres en Google, comienza a replicar qué es, buscar qué es la moral. ¿Cómo podemos definir a la moral? Pues aquí dice que son disciplinas filosóficas que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, y ya. Entonces, sí, son todos aquellos valores que una persona, valores axiológicos, ¿eh? Porque la palabra valor se utiliza también para designar el precio de algo. Ajá, puntos de vista, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos hablando de valores axiológicos. ¿Y qué significa la palabra axiológico? Búscalo ahí en Google. ¿Qué significa la palabra axiológico? Dice que
Se enfoca en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre a partir de su elección como ser humano, su educación y su determinación personal, como producto de la cultura de la... Fíjate todo lo que implica. Ahora, también manifiesta en la lectura que el abogado es el substratum de la profesión. La abogacía es un sacerdocio. La hombradía del abogado se mide por su talento y por su moral. La creencia generalizada de que los buenos abogados son los listos o pillos es infortunada y falsa. Hay un autor que se llama, de apellida Parry. A su vez dedica 2 capítulos a enseñar cómo la honestidad profesional y privada es requisito indispensable al ejercicio de la abogacía. Viene a la mesa otro autor, Osorio, que también ya hemos hablado de él, qué es lo que dice, lo que nos comparte. Él suma que en el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Fíjate cómo eleva al abogado o la figura del abogado. En el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Pues, primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente. La ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el último. ¿Qué querrá decir con que debemos, y no nada más los abogados, sino considero que toda la población, hombres y mujeres, que tenemos que tener este valor axiológico, es decir, la prudencia? ¿Qué es la prudencia para ti, América? Ponlo en Google, búscame una definición de qué es la prudencia. Dice que es una capacidad de pensar ante ciertos conocimientos y actividades sobre los riesgos posibles que esto conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Y después en otra dice que es una virtud cardinal de catalocismo que consiste en discernir y distinguir lo que está bien, lo que está mal y actuar en consecuencia. ¿Qué será para ti la prudencia entonces? Algo que tú consideres, no, pues yo entendí esto. Sí, pues que igual que la justicia tiene las dos virtudes, ¿no? Que puede ser muy buena y como igual puede ser pues mala, ¿no? Cuando no se conllevan bien las cosas o no se modifica alguna conducta. Ok, apuntalando tu punto de vista o tu participación, la prudencia vamos a verla como una virtud, efectivamente, una virtud que debemos de tener los seres humanos, hombres y mujeres, para evitar conflictos, para evitar lastimar al otro, para evitar malos entendidos. Vamos a suponer que tú en el salón, pues sabes perfectamente bien de todas las pilladas de un alumno, y tú lo que haces es mejor no meterte, no decir nada y mejor darte la media vuelta porque es cosa que no, ¿para qué hacerlo más grande? ¿Cierto? Sí. Ahí está siendo prudente, ¿correcto? Y bueno, esta palabra y todas las demás, les vuelvo a insistir, por favor, hagan su lista hagan su diccionario. Ahora, la pericia la deja lo último. Ya sabemos que es pericia, ¿cierto?
Luego, toca la puerta Jiménez de Azúa, que rechaza toda oposición entre técnica y ética y exalta la formación dogmático-jurídica del abogado. A ver, ¿qué es el dogma? Y en lo que tú lo localizas, él sostiene a sí mismo que la conducta moral es la primera condición para ejercer la abogacía y que no obstante su afirmación de que el abogado, dentro de las concepciones vigentes del derecho penal, ha de ser jurista. En el tiempo transcurrido desde que empezó a ejercer, ya se fue. Bueno, continuamos entonces. Dos preguntas muy fundamentales son las que debo de realizar o debo de hacer para poder continuar. Nosotros o nosotras ya identificamos la distinción entre un abogado, la abogacía y abogar. Recuerden ustedes que la palabra abogar es defender en juicio, ya bien sea por escrito o de palabra. Y esta definición nos la vierte el diccionario de la Academia Española. De hecho, en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en uno de los primeros artículos, en el 194 más o menos, establece que una demanda puede presentarse por escrito o de manera oral. Incluso actualmente, todas las contiendas en materia familiar, bueno, no todas, en 4 de ellas, que es el divorcio, los alimentos, la guardia y custodia, la visita y convivencia entre padres e hijos e hijas, se hacen hoy en día de manera oral, ya no es escrita. Y entonces vamos de la mano con lo que nos vierte el diccionario. Abogar es defender en juicio por escrito o de palabra. Ahora, la abogacía. La abogacía es sinónimo de profesión y ejercicio de abogar. Y lo repito más calmado. Profesión y ejercicio de abogar. Y abogado es perito en el derecho que se dedica a defender en juicio los derechos e intereses de los litigantes. También a dictar o a dar dictamen sobre las cuestiones que le consulten. Estos tres palabras son los que debemos nosotros de tener presente. Hola, Evelia, ya regresaste. Qué bueno que te pudo dejar entrar a la plataforma. Sí, es que quién sabe por qué, pero se me salió y se cerró la plataforma y ahorita hasta que la volví a abrir, pero ya me dejó entrar otra vez. Bueno, qué bueno. Estaba yo comentando porque también creo que tuvo problemas su compañera América. Sí. Estaba yo comentando hace rato que es importante que tengamos presente 3 términos que ya los vimos en sesiones pasadas, lo que es el abogado, lo que es abogar, ¿correcto? Sí. Ahora, también estábamos comentando que la conducta moral es la primera condición para ejercer la abogacía. Y que no obstante su afirmación de que el abogado debe ser jurista, en el tiempo transcurrido desde que empezó a ejercer su carrera, se ha convencido de que nuestra profesión es ante todo ética
¿Qué es la ética? ¿Qué será la ética? Pues el abogado debe saber derecho, pero principalmente debe ser un hombre recto. ¿Qué es la ética? Es ¿cómo se llama? Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En una comunidad, es decir. Ujú. Ok. Ahora, vamos con otro autor, Cantón se llama. Recuerda a tal propósito, ya que Cantón dijo que el abogado era hombre de bien que sabe hablar, ya que en el siglo XVIII el francés Camus definió al abogado como un hombre de bien capaz de aconsejar y defender a sus conciudadanos. Idea que complementó o completó con estas palabras. Agrego al talento de hablar el de aconsejar, al mismo tiempo que el abogado habla y escribe como un orador. Quiero que piense y razone como jurisconsulto, pero establezco mi definición sobre la misma base sobre la que Cantón funda la suya. La cualidad de hombre de bien es siempre lo primero. ¿Qué es jurisconsulto? A ver, ¿qué será el jurisconsulto? ¿Qué es un jurisconsulto? Es una persona que conoce fundamentalmente la conciencia de derecho y se dedica principalmente a resolver consultas legales. Es correcto. Ustedes no lo creerán, pero en el momento en que nosotros damos una asesoría, automáticamente estamos aplicando la experticia, la inteligencia que tenemos para poder guiar a los litigantes, porque nosotros no somos litigantes. ¿Quiénes son litigantes? A los que nosotros asesoramos. Es correcto, a quienes ustedes asesoran. Por eso es que determinados abogados, cuando decimos, ¿a qué te dedicas? Ah, soy abogado litigante. Pues no, somos abogados postulantes, no abogados litigantes. Quienes litigan en sí son las partes y nosotros no estamos en la contienda, estamos para su defensa, ¿cierto? Ok. Igual criterio asienta Liscano cuando al señalar las eminentes cualidades que debe reunir un abogado, hace figurar el bien ante todo y por todo. Y recuerda las palabras pronunciadas en 1901, en donde algo se dijo dentro de la Orden de los Abogados en París. Danet respecto a que para el abogado la vida profesional se resume en una sola palabra, honradez. A su vez, Iturraspe entiende que la función del abogado en la sociedad, por ser una de las más nobles, por estar colocada jerárquicamente por encima de las demás profesiones, por ser el custodio del orden jurídico del Estado, de la libertad y del derecho, requiere ser parte de los llamados a ejercerla con conciencia definida, con obligación y derechos en una perfecta formación ética. Y vuelve otra vez a la palabra de lo ético, ya que sin respeto por las normas morales, la versación jurídica es inútil y aún nociva. Hasta aquí, ¿qué conclusiones podemos nosotros sacar con respecto a esto que todos los autores nos están comentando? Las características del abogado. ¿Qué características debe tener el abogado? Las escucho.
Ok, mientras ustedes organizan sus pensamientos, otra cosa muy importante que debemos poner en la mesa es que ocioso es decir que frente a los exaltadores de las virtudes forenses, no han faltado los denigradores de los abogados. Sin duda porque las nobles actividades son con un toque espiritual, como la abogacía y la medicina. ¿Ustedes consideran que de todas las carreras que hay, una de las importantes lo es el perito en derecho? ¿Qué opinan ustedes? O aquella persona que se dedica a salvar vidas. ¿Qué opinan ustedes? Que sí. ¿El perito en derecho, profesora? Ajá. Sí. Pues sí, ¿no? Porque... Pues sí, que sí, pero en base a esa y a las demás, pues derecho, bueno, a sus demás ramas, pues se necesita la empatía, la compasión y pues las capacidades de cada suceso. Sí, es cierto. Disculpen. Ajá, y la habilidad de comunicación, ¿no? De cada pues, tema, cada caso que sea, pues tiene que ser relativo a esto. Ok. Y así como a través del tiempo se mantiene una idea gregaria que atribuye a los abogados inteligencia y viveza destacada, pero encaminadas a solucionar las cuestiones, a enredar también las cuestiones y a confundir a los juzgadores. No es fácil determinar si la tan repetida frase de los abogados, hacer ver lo blanco negro, se dice con tal sentido admirativo hacia las facultades intelectuales que lo mismo puede demostrar una cosa que su contraria, o con intención peyorativa hacia una función que de tener tal finalidad no habría otra que pudiera igualar en vileza. A ver, chicas, ¿qué significa la palabra peyorativa? Es cierto, desgraciadamente, que entre quienes ejercen la abogacía no falta los que la deshonran. Son los que el sentir popular moteja las aves negras, de picapleitos, de leguleyos, pero cae fuera de toda lógica querer presentar la naturaleza de un alto ministerio social y darle ese calificativo al abogado. Hay que tener en cuenta las características: honradez, pericia, carácter. Ahí vamos sacando todas las características del abogado, ¿correcto? Ya hemos hablado sobre la importancia que tiene su actuar, pero también hemos hablado acerca de que algunos de los miembros del gremio desafortunadamente no lo llevan a cabo y lo ven todo muy fácil. Ya ahí está la responsabilidad del abogado, no nada más en materia penal, sino en cualquier materia vemos también responsabilidad y que tenemos que tener bien claro esto, ¿va? Jóvenes, por favor, les pido que hagan su tarea. Nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias. Profesora, ¿todavía va a ser en línea para el jueves? Sí, hasta que no nos indiquen lo contrario. Ok, muchas gracias. Cualquier cosa por WhatsApp, ¿va? Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí.